La ruidosa metrópolis de Nova Leonia, un crisol de sueños y desesperaciones, nunca dormía. Entre sus imponentes rascacielos y sus caóticas calles, la vida de Elisa, una mujer de una belleza serena y una voluntad inquebrantable, se desarrollaba en la quietud de las primeras horas de la mañana. Con sus 27 años, Elisa ya conocía la dureza de la vida. Desde muy joven había aprendido a valerse por sí misma, a enfrentar cada amanecer con la dignidad que a veces la vida se empeñaba en arrebatarle. Su oficio de limpiadora, aunque humilde a los ojos de muchos, lo realizaba con una meticulosidad casi artística. Creía firmemente que no importaba la tarea, sino la pasión con la que se abordara. Cada mota de polvo, cada huella dactilar, era un desafío personal que asumía con una sonrisa interior. Vivía en un pequeño apartamento en la periferia, un espacio modesto pero lleno de luz que ella misma había decorado con toques de color y plantas que parecían desafiar la falta de sol directo. Su única compañía era un viejo tocadiscos que solía reproducir melodías clásicas, llenando el aire con una melancolía dulce que la transportaba lejos de la rutina diaria. Elisa no era de las que se quejaban. Había aprendido a apreciar las pequeñas victorias. El café caliente por la mañana, la sonrisa de un vecino, el rayo de sol que se colaba por su ventana. Su sueño, modesto para los estándares de Nova Leonia, era abrir una pequeña floristería. Imaginaba el aroma de las rosas y los lirios, los colores vibrantes y la alegría de ayudar a otros a celebrar momentos especiales. Pero por ahora, ese sueño era un lujo inalcanzable. Su día comenzaba mucho antes de que el sol asomara por el horizonte. A las 4 de la mañana, mientras la mayoría de los habitantes de Nova Leonia aún dormían, Elisa ya estaba en pie. Preparaba su humilde desayuno, un café con leche y un trozo de pan, y se vestía con su uniforme de trabajo, un atuendo sencillo pero pulcro que la hacía sentir profesional. El trayecto en autobús hasta el distrito financiero, donde se alzaban los edificios más lujosos de la ciudad, era largo y monótono. Observaba a la gente dormitar en los asientos, absorta en sus propios pensamientos, y a menudo se preguntaba sobre las vidas que llevaban, las historias que guardaban. Ella, con su uniforme y su mochila con los productos de limpieza, era una figura anónima entre la multitud, una sombra que pasaba desapercibida. Pero Elisa no le daba importancia. Su valor no residía en cómo la veían los demás, sino en cómo se veía a sí misma. El edificio Baster, un coloso de cristal y acero que se alzaba majestuoso sobre el resto, era su principal destino. Era la sede de Baster Enterprises, una de las corporaciones más influyentes de Nova Leonia, propiedad del enigmático señor Alexander Baster, un magnate del que se contaban 1000 historias, la mayoría de ellas envueltas en un halo de misterio y admiración. Alexander Baster era una leyenda viva, un hombre que había construido su imperio desde la nada, con una mente aguda y una visión sin igual. Se decía que era un genio de los negocios, un filántropo discreto y un hombre de familia, aunque pocos lo conocían realmente. Elisa, como muchos, solo lo había visto de lejos, una figura imponente que entraba y salía del edificio rodeado de guardaespaldas y asistentes. Para ella, el señor Baster era solo el propietario del edificio que limpiaba. Esa mañana en particular, el ambiente en el edificio Baster se sentía diferente. Una tensión palpable flotaba en el aire, una especie de expectación. Se rumoreaba que la señora Sofía Baster, la esposa de Alexander, había regresado de un largo viaje por Europa. Sofía era conocida por su belleza deslumbrante, su guardarropa extravagante y su temperamento volátil. La mayoría del personal de limpieza, incluido Elisa, intentaba mantenerse alejado de ella. Los chismorreos sobre sus desplantes y su trato despectivo hacia el personal eran frecuentes. Elisa, sin embargo, siempre había logrado evitar un encuentro directo con la señora Baster. Su turno comenzaba antes de que la mayoría del personal de oficina llegara y terminaba mucho antes de que la señora Baster hiciera su aparición. Pero esa mañana, el destino, caprichoso y juguetón, tenía otros planes. Elisa estaba en el piso 25, el piso ejecutivo, puliendo los impecables pisos de mármol del vestíbulo. El silencio era casi absoluto, roto solo por el suave zumbido de la máquina pulidora y el ocasional crujido de sus guantes de goma. Estaba sumergida en su trabajo, con los auriculares puestos, escuchando una sonata de Beethoven que la transportaba a un mundo de armonía y belleza. Sus movimientos eran fluidos y eficientes, cada pasada de la máquina dejaba un brillo impoluto. No se dio cuenta de la figura que se acercaba hasta que una voz aguda y estridente la sacó bruscamente de su ensueño. «Tú, deja eso inmediatamente». Elisa se sobresaltó, quitándose los auriculares con rapidez. Frente a ella, de pie con una pose de autoridad y desdén,
estaba la señora Sofía Baster. Llevaba un elegante traje de seda que parecía recién salido de una pasarela de moda de París, y un collar de perlas que brillaba con una luz opulenta. Su rostro, maquillado a la perfección, reflejaba una expresión de puro disgusto. Elisa, aún sorprendida, intentó disculparse. «Lo siento, señora. No la vi. Estaba terminando de pulir el...» «¡Cállate!», interrumpió Sofía con un tono cortante, su voz resonando en el amplio vestíbulo. «Mira lo que has hecho. Has dejado una mancha en mi vestíbulo. Es que no puedes hacer nada bien». Elisa miró el suelo, pero no vio ninguna mancha. El mármol brillaba impecable, reflejando la luz del techo. La acusación era infundada, una invención para humillarla. Una punzada de indignación recorrió su pecho, pero se contuvo. Sabía que discutir con la señora Baster era inútil. Solo empeoraría la situación. «No hay ninguna mancha, señora», dijo con voz tranquila, señalando el suelo. «El piso está perfectamente limpio». La señora Baster lanzó una carcajada fría, llena de desprecio. «¡Qué insolencia! ¿Me estás contradiciendo, pequeña limpiadora? ¿Crees que no sé lo que veo? Es obvio que eres una inútil. Alexander debería despedirte de inmediato. No sé por qué contrata a gente como tú». Su mirada recorrió a Elisa de arriba abajo, deteniéndose en su uniforme sencillo, en sus manos enrojecidas por el trabajo. Era una mirada llena de repulsión, como si la mera presencia de Elisa la ofendiera. Elisa sintió que el calor subía a sus mejillas. Las palabras de la señora Baster eran como bofetadas, cada una más dolorosa que la anterior. No era solo la acusación infundada, sino la forma en que la señora Baster la había deshumanizado, reduciéndola a una mera herramienta, a algo insignificante. Su dignidad se sentía pisoteada, su orgullo herido, pero se mantuvo firme, su mirada fija en los ojos gélidos de Sofía. No iba a permitir que la viera derrumbarse. «Con todo respeto, señora Baster», dijo Elisa, su voz apenas un susurro, «si hay una mancha, con gusto la limpiaré, pero le aseguro que he hecho mi trabajo con el mayor cuidado». «Cuidado», se burló Sofía, riendo de nuevo. «Cuidado es lo último que tienes. Eres una plaga, una mancha en este edificio. Una vergüenza para Alexander. Deberías estar agradecida de tener un trabajo, inmunda». Las lágrimas comenzaron a picarle los ojos, pero Elisa parpadeó para contenerlas. No le daría a Sofía la satisfacción de verla llorar. Sabía que esas palabras no eran sobre una mancha en el suelo, sino sobre el estatus social, sobre la diferencia entre ellas. La señora Baster disfrutaba humillando a aquellos a quienes consideraba inferiores, alimentando su propio ego a costa de la dignidad de los demás. Era una muestra de poder, un recordatorio de su posición en la cima de la pirámide social. «Si me disculpa, señora, tengo que terminar mi trabajo», dijo Elisa, intentando pasar junto a ella. Pero Sofía le bloqueó el paso. «No te atreves a ignorarme. Te estoy hablando, basura. Escúchame bien. Si vuelvo a verte cerca de este piso, me encargaré personalmente de que te despidan. Alexander hará lo que yo le pida. No tienes ni idea de con quién estás tratando». En ese momento, la puerta del ascensor se abrió y una figura alta y elegante emergió. Era Alexander Baxter. Venía acompañado de su asistente personal, un hombre serio y discreto que siempre lo seguía como una sombra. Alexander se detuvo en seco al ver la escena, su mirada recorriendo a su esposa y a Elisa. Su expresión era ilegible, pero Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el magnate, el hombre más poderoso de la ciudad, y su esposa lo había involucrado en su mezquina disputa. Capítulo 2. El silencio que siguió a la llegada de Alexander Baster fue denso, cargado de una expectativa incómoda. Elisa sintió su corazón latir desbocadamente en el pecho, una mezcla de miedo y una extraña resignación. La señora Baster, al ver a su esposo, adoptó de inmediato una expresión de víctima ultrajada, sus ojos brillando con lágrimas artificiales. «Alexander, mi amor», exclamó Sofía, su voz ahora un lamento dulce y melifluo, completamente diferente al tono cortante con el que había tratado a Elisa. «No sabes lo que acabo de pasar. Esta mujer, la limpiadora, ha sido tan grosera. Me ha respondido, me ha desafiado, y mira lo que ha hecho con el suelo. Está sucio, lleno de manchas. Es inaceptable». Alexander observó la escena con una mirada imperturbable. Su rostro, cincelado con rasgos fuertes y una mandíbula cuadrada, no revelaba emoción alguna. Sus ojos,
de un azul profundo, se posaron primero en el impecable suelo de mármol y luego en Elisa, quien permanecía de pie, erguida a pesar de la humillación, con la mirada fija en un punto más allá de los hombros de Sofía, negándose a mostrar debilidad. Finalmente, sus ojos se detuvieron en su esposa, una ceja ligeramente arqueada. —¿Sucio, Sofía? —preguntó Alexander. Su voz era grave y controlada, sin un ápice de la histeria de su esposa. —El suelo parece estar perfectamente limpio para mí. Sofía soltó una risita nerviosa. —Oh, Alexander, siempre tan indulgent. Es que no te das cuenta de cómo son estas personas. Son descuidadas y respetuosas. Y esta en particular es una insolente. Me ha dicho que el suelo estaba limpio cuando yo claramente vi una mancha. Es una mentirosa. Sofía le lanzó a Elisa una mirada fulminante, como si quisiera quemarla con la fuerza de su desprecio. Elisa, sintiendo el peso de la mirada de Alexander sobre ella, finalmente levantó sus ojos y se encontró con los suyos. Eran penetrantes, inteligentes, y por un instante, Elisa creyó ver un atisbo de algo más que indiferencia en ellos. Sintió un extraño impulso de defenderse, de gritar la injusticia, pero se contuvo. Su dignidad le exigía silencio. Alexander entonces se dirigió a su asistente, el señor Thompson, un hombre de unos 50 años, de modales impecables y una lealtad inquebrantable. Thompson, ¿podría, por favor, acercarse y examinar el suelo de cerca? Necesito una opinión imparcial. Thompson asintió con una reverencia casi imperceptible y se acercó al punto donde Sofía había señalado la supuesta mancha. Se agachó, examinando el mármol con una meticulosidad profesional. Elisa observó cómo Sofía se impacientaba, tamborileando con sus dedos enjollados en su bolso de diseñador. Después de unos segundos, Thompson se enderezó y se volvió hacia Alexander. «Señor Baster, con todo respeto a la señora Baster, el suelo está impecable. No hay la menor señal de ninguna mancha. De hecho, diría que el brillo es excepcional». La cara de Sofía se contrajo de furia. «Estás ciego, Thompson. Alexander, no puedes confiar en este hombre. Ellos se confabulan, siempre lo hacen. Esta mujer ha intentado humillarme en mi propio edificio. Exijo que la despidas. Ahora mismo». Su voz se elevó en un crescendo de indignación. Alexander no respondió de inmediato a su esposa. Sus ojos se volvieron hacia Elisa, deteniéndose en su rostro, en la forma en que sus manos, a pesar de estar enrojecidas por el trabajo, se mantenían firmes a sus costados. Elisa se mantuvo en silencio, dejando que la verdad se revelara por sí misma. No diría una palabra más. No le daría a Sofía la satisfacción de verla suplicar o justificar. Finalmente, Alexander suspiró, un sonido casi imperceptible, pero cargado de un cansancio que Elisa no esperaba de un hombre de su poder. «Sofía, por favor, ya basta». Su tono era firme, con un matiz de autoridad que no admitía réplica. «La señora Elisa ha sido calumniada. El suelo está limpio, y no la despediré. Es una empleada diligente y eficiente, y no permitiré que se le trate de esta manera». Las palabras de Alexander cayeron como un jarro de agua fría sobre Sofía. Su boca se abrió y se cerró, buscando una réplica, pero no encontró ninguna. La sorpresa y la humillación se reflejaban en su rostro. Nunca antes Alexander la había corregido públicamente de esa manera. El señor Thompson, a su lado, mantuvo una expresión neutra, aunque Elisa creyó ver un destello de aprobación en sus ojos. «Pero Alexander, no me puedes hacer esto», exclamó Sofía, su voz ahora teñida de histeria. «Me estás avergonzando delante de esta... Sofía», le interrumpió Alexander, su voz adquiriendo un tono de advertencia. «Te ruego que te controles. Estoy seguro de que la señora Elisa tiene trabajo que hacer». La señora Baster, con una expresión de pura indignación, lanzó una última mirada de odio a Elisa antes de darse la vuelta bruscamente y dirigirse al ascensor. Su asistente, que había estado observando la escena con discreción, la siguió con una rapidez inusual, como si temiera su explosión. Cuando el ascensor se cerró, un silencio diferente se apoderó del vestíbulo. Ya no era tenso, sino más bien cargado de algo indescriptible. Alexander Baster se quedó allí de pie, con las manos metidas en los bolsillos de su impecable traje, sus ojos fijos en Elisa. Ella no sabía qué decir o qué hacer. Se sentía expuesta, vulnerable. «Señora Elisa», dijo Alexander. Su voz era sorprendentemente suave, desprovista de la autoridad que había usado con su esposa. «Le ofrezco mis más sinceras disculpas por el comportamiento de mi esposa».
Ha sido inaceptable. Espero que esto no afecte su buen desempeño. Elisa parpadeó, sorprendida por la disculpa. No esperaba eso, no del magnate, no después de la humillación. Había imaginado que Alexander, como cualquier hombre rico, se pondría del lado de su esposa sin cuestionar. Pero no lo hizo. Eso la descolocó. No se preocupe, señor Baster, dijo Elisa, su voz aún un poco temblorosa, pero con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Comprendo, y no afectará mi trabajo. Alexander asintió lentamente, sus ojos aún fijos en ella. Había algo en su mirada que la hacía sentir extrañamente tranquila, a pesar de la situación. Era una mirada que parecía ver más allá de su uniforme limpiadora, más allá de las circunstancias. Eso espero, señora Elisa, dijo Alexander. Luego, con una leve inclinación de cabeza, se volvió y se dirigió hacia su oficina, dejando a Elisa sola de nuevo en el vasto vestíbulo. Elisa se quedó allí, procesando lo que acababa de suceder. La humillación de la señora Baster, la intervención de Alexander, su disculpa. Era un torbellino de emociones. Sintió una punzada de alivio, pero también una extraña curiosidad. ¿Por qué Alexander la había defendido? ¿Por qué se había disculpado? Eran preguntas que se quedaron flotando en el aire, sin respuesta. Recogió su máquina pulidora y sus productos de limpieza, sintiéndose extrañamente ligera. A pesar del incidente, un pequeño atisbo de algo positivo había surgido de la oscuridad. La dignidad de Elisa, aunque pisoteada por la señora Baster, había sido restaurada por Alexander. Y eso, en el mundo de Nova Leonia, era algo inaudito para una simple limpiadora. La jornada continuó, pero la quietud matutina ya no era la misma. Un nuevo elemento se había introducido en la rutina de Elisa, una presencia, una mirada, que la había hecho consciente de que no era tan invisible como pensaba. El incidente con la señora Baster y la inesperada intervención de Alexander Baster dejó una huella en Elisa. Aunque intentó restarle importancia, la imagen del magnate defendiéndola se repetía en su mente. Era una anomalía en el mundo que conocía, donde los poderosos rara vez se preocupaban por los humildes. Los días siguientes transcurrieron con la rutina habitual. Pero para Elisa, el edificio Baster ya no era solo un lugar de trabajo. Ahora, había una leve, casi imperceptible, capa de intriga. Alexander Baster, por su parte, continuó con su ritmo frenético. Las demandas de su imperio eran inmensas, y cada minuto de su día estaba meticulosamente planificado. Sin embargo, la imagen de Elisa, de pie, digna y silente ante los ataques de Sofía, se había grabado en su memoria. No era común ver a alguien mantener tanta compostura bajo tal agresión. Sofía, con sus caprichos y su superficialidad, era una carga que Alexander había aprendido a manejar con una paciencia estoica, pero verla humillar a una empleada inocente había cruzado un límite. No era tanto por Elisa en sí, sino por el principio de justicia, algo que Alexander valoraba por encima de todo. Una mañana, aproximadamente una semana después del incidente, Alexander, mientras revisaba unos documentos en su oficina, se dio cuenta de un detalle. La pila de informes sobre su escritorio estaba perfectamente ordenada, las carpetas alineadas con una precisión inusual. El vaso de agua sobre su mesa de reuniones siempre estaba lleno y un pequeño paño de microfibra, casi invisible, esperaba junto a su laptop. Pequeñas cosas, detalles que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora notaba. Eran las huellas del trabajo de Elisa. Thompson, su asistente, se encargaba de la logística y de que todo funcionara como un reloj. Pero los toques personales, el cuidado en los pequeños detalles, eso era trabajo de Elisa. Más tarde ese día, Alexander decidió almorzar en la pequeña cafetería del edificio, algo que rara vez hacía. Prefería sus comidas en la privacidad de su oficina o en exclusivos restaurantes. Mientras tomaba su café, sus ojos recorrieron el lugar. Era una cafetería sencilla, pero estaba inmaculada. Las mesas brillaban, las sillas estaban alineadas perfectamente y no había ni una miga en el suelo. Vio a Elisa en un rincón, limpiando meticulosamente la vitrina de pasteles. Sus movimientos eran fluidos y concentrados, ajena al bullicio de la cafetería. Llevaba su uniforme habitual y su cabello recogido en una coleta alta dejaba al descubierto un perfil delicado. Alexander observó a Elisa en silencio por unos minutos. No había ostentación en su trabajo, solo una dedicación tranquila. Era evidente que no limpiaba solo por obligación, sino con un sentido de propósito. Una de las camareras, una mujer mayor de rostro amable, se acercó a Elisa y le entregó una taza de té y un sándwich.
Elisa sonrió con genuina gratitud, y Alexander notó el brillo en sus ojos, una chispa de bondad que contrastaba con la frialdad que a menudo veía en su propio mundo. Esa tarde, Alexander llamó a Thompson a su oficina. Thompson, comenzó, su voz era casual, casi indiferente. ¿Ha habido algún problema con el personal de limpieza últimamente? Thompson, siempre impecable y eficiente, revisó su tablet. No, señor. Todo en orden. De hecho, hemos recibido algunos comentarios positivos sobre la limpieza, especialmente en los pisos ejecutivos y el vestíbulo principal. Parece que la señora Elisa ha estado haciendo un trabajo excepcional. Alexander asintió, como si esperara esa respuesta. Ya veo. ¿Y qué sabe usted de la señora Elisa? ¿Cuál es su historial? Thompson no mostró ninguna sorpresa ante la pregunta. Su eficiencia era legendaria. Elisa Silva, 27 años. Sin antecedentes penales. Vive en el distrito de Vila Nova. Trabaja para nosotros desde hace 3 años a través de la agencia de limpieza Luz y Brillo. Es una de sus empleadas más valoradas. Soltera, sin hijos. Parece tener una vida bastante sencilla, señor. Alexander escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle. Gracias, Thompson. Eso es todo por ahora. La mente de Alexander, acostumbrada a analizar datos y estrategias de negocios, comenzó a procesar la información sobre Elisa. Era una mujer común, sin conexiones, sin lujos, pero con una dignidad inusual y una ética de trabajo impecable. Era un contraste sorprendente con las personas que lo rodeaban a diario, con la superficialidad y las intrigas de su propio círculo. Mientras tanto, Elisa, ajena al interés del magnate, seguía con su vida. El incidente con la señora Baster había sido desagradable, pero el simple hecho de que Alexander la hubiera defendido le dio una extraña sensación de fuerza. Era un recordatorio de que no todas las personas en el mundo de la élite eran iguales. Continuó con su sueño de la floristería, ahorrando cada céntimo que podía, buscando información sobre pequeños locales y proveedores de flores. Era un sueño que la mantenía a flote, una esperanza en medio de la monotonía de su trabajo. Un par de días después, mientras Elisa estaba limpiando el piso 30, el piso de las conferencias, se encontró con una escena inusual. Una de las grandes salas de reuniones, normalmente impoluta, estaba en un caos. Había tazas de café vacías, servilletas usadas, papeles dispersos y manchas de algún líquido derramado sobre la mesa de caoba. Parecía que una reunión importante había terminado abruptamente, dejando un desorden considerable. Elisa suspiró. Sabía que limpiar aquello le llevaría más tiempo de lo habitual. Se arremangó, preparó sus productos de limpieza más potentes y comenzó la tarea. Con paciencia y dedicación, limpió cada taza, recogió cada papel y frotó las manchas de la mesa con un esmero que rozaba la perfección. Estaba tan concentrada en su labor que no notó la presencia de Alexander Baster, quien había regresado a la sala por un documento olvidado. Alexander entró en la sala y se detuvo en la puerta, observando a Elisa. Su silueta se recortaba contra la luz de la ventana, y la forma en que se movía, con una gracia inesperada para una tarea tan mundana, lo hipnotizó. No se quejaba del desorden, no parecía disgustada. Simplemente lo abordaba con una seriedad y una eficiencia que lo impresionaron. Era una profesional en su oficio, sin importar lo que implicara. Cuando Elisa terminó de limpiar la mesa y la dejó reluciente, se enderezó y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Fue entonces cuando vio a Alexander de pie en la entrada, observándola. Sus ojos se encontraron, y esta vez el encuentro no fue tan tenso como el anterior. Había una especie de reconocimiento tácito entre ellos, una conexión inesperada. «Disculpe, señor Baster», dijo Elisa, un poco avergonzada de haber sido sorprendida en medio de su trabajo. «No lo escuché entrar. Estaba limpiando el desorden de la reunión». Alexander dio un paso adelante. Sus ojos no se apartaban de ella. «No te disculpas, señora Elisa. Al contrario, estoy impresionado. Este lugar estaba hecho un caos hace unos minutos». Hizo un gesto hacia la mesa, que ahora brillaba bajo la luz. «Tienes un talento para esto». Elisa sonrió tímidamente. «Solo hago mi trabajo, señor». «Un trabajo que haces con una dedicación que muchos de mis ejecutivos no poseen», replicó Alexander, y había una pizca de verdad en su voz, una frustración implícita con la mediocridad que a veces encontraba en su propio equipo. «Siempre he creído que la excelencia se encuentra en los detalles, señora Elisa, y usted encarna eso». Las palabras de Alexander la sorprendieron una vez más.
un magnate alabando su trabajo como limpiadora. Era surrealista. Se sintió ruborizada, pero también una extraña sensación de orgullo. «Gracias, señor Baster», dijo Elisa. Su voz era apenas un susurro. Alexander la miró a los ojos, y por primera vez Elisa sintió que la veía de verdad, no como una empleada, sino como una persona. «Dígame, señora Elisa», dijo Alexander, su voz bajando un tono, volviéndose más personal. «¿Qué la motiva? ¿Qué la hace levantarse cada mañana y hacer este trabajo con tanta pasión?» La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie, en mucho tiempo, le había preguntado algo tan personal. Elisa dudó por un momento, sopesando sus palabras. No quería parecer pretenciosa, pero tampoco quería ocultar la verdad. «Mi motivación, señor Baster», comenzó Elisa. Su mirada se perdió por un instante en la ventana, en el inmenso paisaje urbano que se extendía debajo. «Es la esperanza de un futuro mejor. Tengo un sueño, señor. Un sueño pequeño, quizás, pero mío. Quiero abrir una floristería». Los ojos de Alexander se iluminaron con una curiosidad genuina. «¿Una floristería? ¿Dice? Eso es inesperado». «Sí», dijo Elisa. Una sonrisa sincera se dibujó en sus labios. «Me encanta la belleza de las flores, la forma en que pueden alegrar el día de las personas. Y creo que hay algo muy noble en trabajar con la naturaleza». Alexander asintió, pensativo. Había escuchado sueños de riqueza, de poder, de fama, pero nunca de una floristería. Era refrescante, diferente. «Un sueño admirable, señora Elisa», dijo Alexander. Luego, con una sonrisa que apenas le tocó los labios, añadió: «Espero que algún día pueda ver esa floristería hecha realidad». Con esas palabras, Alexander se excusó, recogió su documento y salió de la sala, dejando a Elisa con una mezcla de sorpresa y una renovada sensación de propósito. La conversación, tan breve, había significado más para ella de lo que Alexander jamás podría haber imaginado. Había sido vista, escuchada, y su sueño, por una vez, no había sido trivializado. La semilla de un cambio, aún imperceptible, había sido plantada en el corazón del edificio Baster. La conversación en la sala de conferencias, aunque breve, resonó en Elisa mucho después de que Alexander Baster se retirara. Sus palabras de aliento, su interés genuino en su sueño, eran un bálsamo para el alma. No solo validaban su trabajo, sino que también reconocían su humanidad, algo que rara vez sentía en su labor diaria. El encuentro dejó en ella una sensación de ligereza, como si una pequeña carga se hubiera disipado. Alexander, por su parte, encontró su mente divagando hacia Elisa más de lo que esperaba. La imagen de ella, no como la limpiadora, sino como la mujer con un sueño puro y una ética de trabajo impecable, lo intrigaba. En su mundo, la ambición a menudo venía de la mano con la codicia, y los sueños, si es que existían, solían estar teñidos de poder y fortuna. El simple anhelo de una floristería era refrescante, casi poético. En los días y semanas que siguieron, Alexander se encontró buscando a Elisa, de manera sutil al principio. No la confrontaba directamente, pero sus recorridos por el edificio parecían coincidir cada vez más con los horarios de limpieza de Elisa. La observaba desde la distancia, notando su dedicación, la forma en que se inclinaba para limpiar un zócalo o el cuidado con el que ordenaba los periódicos en las salas de espera. No había un solo rincón que Elisa no dejara impecable. Su presencia era discreta, casi invisible, pero su impacto era innegable. Una tarde, mientras Alexander trabajaba hasta tarde en su oficina, la vio en el vestíbulo del piso ejecutivo, puliendo el mármol con su acostumbrada diligencia. La mayoría de los empleados ya se habían ido, y el edificio estaba sumido en un silencio casi reverencial. Alexander se acercó lentamente, sus pasos apenas audibles en la alfombra. «Trabajando hasta tarde, señora Elisa», comentó Alexander. Su voz era suave, casi íntima en la quietud de la noche. Elisa se sobresaltó, pero no tanto como la primera vez. La presencia de Alexander ya no le resultaba tan intimidante. «Sí, señor Baster. Esta sección es una de las últimas que limpio. Asegurarse de que esté impecable para el día siguiente». Alexander asintió. «Admiro su dedicación. Pocas personas demuestran el mismo compromiso en estos días». Hizo una pausa, y luego continuó, su voz bajando un tono. «Supongo que su sueño de la floristería requiere mucho trabajo, ¿verdad?» Elisa sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Sí, señor.
Cada centavo cuenta y cada hora de trabajo me acerca un poco más. Es un camino largo, pero vale la pena. Alexander la miró a los ojos y una idea comenzó a formarse en su mente. Señora Elisa, ¿le importaría si le hago una pregunta más personal? Elisa dudó, pero asintió. La franquicia de Alexander la disarmaba. ¿Por qué no ha buscado un empleo con un mejor salario, uno que le permita alcanzar su sueño más rápidamente? Preguntó Alexander. Su tono era puramente curioso, sin juicio. Elisa suspiró. Lo he intentado, señor Baster, pero sin una educación formal superior o contactos, es difícil. La gente ve mi oficio y me encasilla. No ven más allá del uniforme de limpiadora. Y soy una persona que valora la honestidad y el trabajo duro. No quiero atajos. Alexander asintió. La respuesta de Elisa no lo sorprendió, pero la frustración en su voz era palpable. Él mismo había enfrentado barreras al principio de su carrera, aunque de una naturaleza muy diferente. Había una fuerza silenciosa en Elisa, una resiliencia que él respetaba. «Entiendo», dijo Alexander. Se quedaron en silencio por un momento, el suave zumbido de la máquina pulidora de Elisa llenando el vacío. «Señora Elisa, me gustaría hacerle una propuesta». Elisa Lomerow, curiosa. Mi asistente personal, el señor Thompson, se jubilará el próximo año. Comenzó Alexander. Es un hombre muy capaz, pero está listo para descansar. Estoy buscando a alguien que sea no solo eficiente y meticuloso, sino también discreto y confiable. Alguien con una ética de trabajo sólida. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Elisa. He estado observándola. Señora Elisa, creo que usted posee esas cualidades y más. Elisa abrió los ojos con asombro. ¿Alexander Baster le estaba ofreciendo un puesto como su asistente personal? Era impensable, increíble. De limpiadora a asistente de un magnate. Era un salto cuántico que su mente apenas podía procesar. «Yo, señor Baster», preguntó Elisa, su voz era apenas un susurro. «Pero yo no tengo experiencia en ese tipo de trabajo. No tengo estudios universitarios». Alexander levantó una mano. «La experiencia se puede adquirir, señora Elisa. El conocimiento se puede enseñar, pero la integridad, la dedicación, la lealtad, esas son cualidades innatas. Usted las tiene. Y para mí, eso es mucho más valioso que cualquier diploma». Se acercó un poco más. Su voz era persuasiva. «Le ofrezco un puesto de asistente ejecutiva, con un salario que le permitiría alcanzar su sueño de la floristería mucho más rápido. Thompson le enseñaría todo lo que necesita saber. Sería una prueba, por supuesto, pero confío en mi juicio». Elisa estaba en shock. Su mente giraba a 1000 por hora. Era una oportunidad que cambiaba la vida, un escape de la monotonía, un atajo inesperado hacia su sueño. Pero también era aterrador. Entraría en un mundo completamente desconocido, un mundo de lujo, poder e intriga, un mundo donde la señora Baster vivía. «Señor Baster, no sé qué decir», balbuceó Elisa. Es una oferta muy generosa. No sé si soy capaz». «Usted es capaz, señora Elisa», dijo Alexander con convicción. «Solo necesita creer en sí misma. Piénselo. No tiene que darme una respuesta ahora mismo. Le daré hasta el final de la semana». Con esas palabras, Alexander le dio una pequeña sonrisa, una de las pocas veces que Elisa lo había visto sonreír de verdad, y se retiró a su oficina. Elisa se quedó allí, con la máquina pulidora en la mano, el corazón latiéndole con fuerza. La propuesta de Alexander era un torbellino de emociones. Emoción, miedo, esperanza. Su vida, tan predecible hasta ese momento, estaba a punto de dar un giro inesperado. La puerta a un nuevo futuro se había abierto de par en par, y Elisa no sabía si tenía el coraje de cruzarla. La propuesta de Alexander Baster flotó en la mente de Elisa como una melodía persistente, una que se negaba a desaparecer. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Por un lado, la emoción de una oportunidad sin precedentes, un salario que la acercaría a su floristería soñada en un tiempo récord, la posibilidad de aprender y crecer en un entorno diferente. Por otro, el miedo a lo desconocido. El mundo de Baster Enterprises era un universo de lujo y poder, muy distinto a la vida sencilla a la que estaba acostumbrada. Y, por supuesto, estaba Sofía Baster, la mujer que la había humillado y que, sin duda, vería su ascenso como una afrenta personal. Elisa pasó las noches en vela, sopesando los pros y los contras. Habló con su única amiga cercana,
Silvana, una mujer mayor que trabajaba en la cafetería del edificio y que se había convertido en una figura maternal para ella. Silvana, con su sabiduría forjada en años de experiencia, la escuchó pacientemente. «Mi niña», le dijo Silvana una tarde, mientras compartían un café en el pequeño apartamento de Elisa, «la vida te ha puesto una oportunidad de oro en las manos. No la dejes escapar por miedo. El miedo es el peor consejero. Y en cuanto a la señora Baster, ¿qué te importa lo que piense esa mujer? Tú vales mucho más que sus mezquindades. Alexander Baster no te ha ofrecido esto por capricho. Él ve algo en ti que nadie más ha visto. Confía en eso». Las palabras de Silvana resonaron en Elisa. Tenía razón. Había luchado demasiado para rendirse ahora. Era el momento de ser valiente. Al final de la semana, Elisa tomó una decisión. La mañana siguiente, antes de que el sol iluminara por completo los rascacielos de Nueva Leonia, Elisa se presentó en la oficina de Alexander Baster. El señor Thompson, con su habitual formalidad, la condujo al despacho del magnate. Alexander estaba sentado en su imponente escritorio de caoba, revisando documentos. Levantó la vista al verla entrar, y una ligera sonrisa asomó en sus labios. «Señora Elisa», dijo Alexander. Su voz era tranquila, pero había una expectativa en el aire. «Ha tomado una decisión». Elisa respiró hondo, sintiendo el corazón en la garganta. «Sí, señor Baster, acepto su oferta». Una expresión de satisfacción cruzó el rostro de Alexander. «Excelente. Sabía que tomaría la decisión correcta. El señor Thompson comenzará su entrenamiento la próxima semana. Dejará su puesto de limpieza y asumirá sus nuevas responsabilidades de inmediato. Su salario aumentará significativamente y tendrá acceso a todos los recursos necesarios para aprender». Elisa asintió, su mente aún procesando la magnitud de la situación. Era real. Estaba sucediendo. «Gracias, señor Baster», dijo Elisa, y había una sinceridad en su voz que conmovió a Alexander. «No lo defraudaré». «No espero menos, señora Elisa», respondió Alexander, y su mirada era una mezcla de confianza y algo más que Elisa no pudo descifrar. Los primeros días fueron un torbellino. Elisa se despidió de sus colegas de limpieza, quienes la felicitaron con una mezcla de sorpresa y envidia. Silvana le dio un abrazo fuerte y le deseó toda la suerte del mundo. El señor Thompson, por su parte, demostró ser un mentor paciente y exhaustivo. La introdujo en el complejo mundo de la administración ejecutiva, la gestión de agendas, la coordinación de reuniones, la preparación de informes, el manejo de comunicaciones. Al principio, Elisa se sintió abrumada por la cantidad de información y la sofisticación de los sistemas. Los programas de software eran complejos, la jerga corporativa era un idioma nuevo. Pero su innata inteligencia y su dedicación la ayudaron a asimilarlo todo con una rapidez sorprendente. Alexander Baster, discreta pero atentamente, observaba su progreso. Notó que Elisa no solo aprendía rápidamente, sino que también aportaba una meticulosidad y una atención al detalle que superaban con creces las expectativas. Organizaba su escritorio con una precisión asombrosa, sus notas eran claras y concisas, y siempre estaba un paso por delante, anticipando las necesidades de Alexander. No solo era eficiente, era proactiva. Por supuesto, la noticia del ascenso de Elisa no tardó en llegar a oídos de Sofía Baster. La reacción de la señora Baster fue tan explosiva como Elisa había anticipado. Cuando se enteró de que su esposo había nombrado a esa limpiadora como su asistente personal, montó en cólera. «Alexander, esto es una broma de muy mal gusto», gritó Sofía una noche, irrumpiendo en la oficina de Alexander, donde él y Elisa estaban trabajando hasta tarde. Sus ojos, inyectados en sangre, se posaron en Elisa con una ferocidad inaudita. «¿Cómo te atreves a poner a esa basura en un puesto tan importante? Es una humillación para mí, para nuestra familia. Es una sirvienta, Alexander, una simple sirvienta». Elisa sintió el pinchazo de las palabras de Sofía, pero esta vez no la tomó por sorpresa. Se mantuvo firme, su rostro inexpresivo, aunque por dentro sentía la ira crecer. Ya no era la misma Elisa que se había encogido en el vestíbulo. Alexander se levantó de su asiento. Su expresión era de una frialdad pétrea. «Sofía, te he dicho que te controles. Y te he prohibido que te dirijas a mis empleados de esa manera, y mucho menos en mi oficina. Elisa es mi asistente personal y tiene mi completa confianza. Te exijo que la respetes». «¿Respetarla?», se burló Sofía, riendo con sarcasmo. «Respetar a una limpiadora. It is ridiculous, Alexander.
¿Qué dirá la gente? Eres el hazmerreír de la alta sociedad. ¿Y tú?, añadió, volviéndose hacia Elisa, su voz destilando veneno. ¿Crees que puedes engañar a Alexander con tus aires de inocencia? Sé lo que eres. Una oportunista, una buscafortunas que quiere colarse en este mundo. Las palabras de Sofía, aunque hirientes, no lograron el efecto deseado. Elisa había desarrollado una capa protectora, una resiliencia que la había ayudado a sobrevivir en la vida. Miró a Sofía directamente a los ojos, con una calma que desarmó a la señora Baster. Con todo respeto, señora Baster, dijo Elisa, su voz era clara y firme. Mi intención es simplemente hacer mi trabajo lo mejor posible. No busco engañar a nadie. Y si mi presencia le molesta tanto, le sugiero que dirija sus quejas al señor Baster, ya que él fue quien me contrató. La audacia de Elisa dejó a Sofía sin palabras por un instante. Nunca había esperado tal respuesta de la limpiadora. Alexander observó la escena con una fascinación creciente. Elisa no solo había mantenido la compostura, sino que había respondido con una lógica irrefutable. «Fuera de mi vista, Alexander», gritó Sofía, su rostro enrojecido por la ira. «No puedo creer que prefieras a esta mujer antes que a mí. Te arrepentirás de esto. Me oyes, te arrepentirás». Con un giro brusco, Sofía salió de la oficina, dando un portazo que hizo temblar los cristales. Elisa y Alexander se quedaron en silencio por un momento, el eco del portazo resonando en la quietud. Alexander se volvió hacia Elisa, una expresión de disculpa en sus ojos. «Señora Elisa, lo siento mucho», dijo Alexander, su voz suave. «Ella no tiene por qué tratarla así». Elisa suspiró. «Lo sé, señor Baster, pero estoy acostumbrada. No me afecta tanto como antes». Alexander asintió, su mirada fija en ella. Había una fuerza en Elisa que él no había visto en nadie más. Una fuerza que no venía del poder o la riqueza, sino de la autenticidad y la resiliencia. En ese momento, Alexander no solo vio a su eficiente asistente, vio a una mujer de una belleza interior que superaba con creces la superficialidad de su propio mundo. La confrontación con Sofía Baster fue un punto de inflexión. Si bien había sido desagradable, también reafirmó la decisión de Elisa de aceptar el puesto. Le mostró, de manera inequívoca, la disparidad entre su mundo y el de Alexander, y como él, a pesar de su fortuna y posición, era capaz de ver más allá de las apariencias. La humillación ya no era solo un ataque a ella, sino un intento fallido de Sofía de controlar a Alexander. Con cada día que pasaba, Elisa se sentía más cómoda en su nuevo rol. Se adaptaba con una rapidez asombrosa, no solo a las tareas administrativas, sino también al ritmo de trabajo y a la personalidad de Alexander. Era un hombre de pocas palabras, pero sus gestos eran elocuentes. Una inclinación de cabeza, un asentimiento sutil, un brillo en sus ojos. Elisa aprendió a leerlos como si fueran un lenguaje propio. Él, a su vez, se dio cuenta de que Elisa no solo era eficiente, sino también intuitiva. A menudo, ella anticipaba sus necesidades antes de que él las expresara, lo que agilizaba su trabajo de una manera que nunca antes había experimentado. Las largas jornadas de trabajo se hicieron habituales. A menudo, Alexander y Elisa eran los últimos en abandonar el edificio Baster, sumergidos en informes, estrategias y decisiones cruciales. En esas horas tardías, cuando el bullicio de la ciudad se aquietaba y las luces de los rascacielos brillaban como estrellas, la formalidad entre ellos se relajaba ligeramente. Compartían comidas rápidas traídas por el servicio de catering, y la conversación, aunque profesional, a veces derivaba hacia temas más personales. Una noche, mientras revisaban unos contratos complejos, Alexander hizo una pausa y se estiró. «Gracias, Elisa. Tu ayuda es invaluable. No sé cómo Thompson lograba manejarlo todo solo». Había una sinceridad en su voz que hizo que Elisa sonriera. «Es un placer, señor Baster. Estoy aprendiendo mucho», respondió ella. Alexander se reclinó en su silla, observándola. «Elisa, permíteme una pregunta. Aparte de su floristería, ¿qué otras cosas la hacen feliz?» La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie, excepto Silvana, se había interesado realmente en su felicidad personal. «Las cosas simples, señor Baster», dijo Elisa, después de un momento de reflexión. «Un buen libro, una caminata por el parque en un día soleado, escuchar música clásica, pequeños momentos de paz». Alexander sintió. «Entiendo. Mi vida es una vorágine de responsabilidades. A veces envidio esa capacidad de encontrar la felicidad en lo simple».
Había un tono de melancolía en su voz que Elisa nunca había escuchado. «Quizás debería probarlo alguna vez, señor Baster», sugirió Elisa con una sonrisa. «A veces, la mayor riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se siente». Alexander la miró, una chispa de curiosidad en sus ojos azules. «Quizás tengas razón, Elisa. Quizás tengas razón». La presencia de Sofía en el edificio era intermitente. Cuando aparecía, solía ignorar a Elisa por completo, o le lanzaba miradas gélidas y comentarios velados que Alexander, afortunadamente, no solía presenciar. Elisa había aprendido a desarrollar una armadura emocional. Ya no permitía que las palabras de Sofía la afectaran. Estaba demasiado concentrada en su trabajo y en su crecimiento personal. Elisa se dio cuenta de que Alexander no solo la valoraba por su eficiencia, sino que también disfrutaba de su compañía. A menudo, después de largas reuniones, él se quedaba charlando con ella sobre temas variados, desde la economía global hasta el arte y la historia. Elisa, con su curiosidad innata y su sed de conocimiento, siempre tenía algo interesante que aportar. Compartían ideas, discutían puntos de vista, y la brecha social entre ellos parecía desvanecerse en esos momentos. Alexander descubrió que Elisa no era solo una mente aguda, sino también una persona con una profundidad emocional y una perspectiva única de la vida. Una tarde, Alexander estaba inmerso en un dilema de negocios particularmente complejo. Una fusión importante estaba en riesgo debido a un tecnicismo legal. Había estado trabajando en ello durante días, y la frustración comenzaba a mostrarse en su rostro. Elisa, mientras le traía unos documentos, notó su preocupación. «¿Está todo bien, señor Baster?», preguntó Elisa, su voz suave y discreta. Alexander suspiró. «No, Elisa. Tenemos un problema con el contrato de la fusión. Hay una cláusula que podría complicarlo todo. Es un callejón sin salida». Elisa se acercó al escritorio y, con curiosidad, miró los documentos. Alexander, sorprendido por su atrevimiento, no la detuvo. Elisa leyó la sección problemática con atención, su ceño ligeramente fruncido. «Con todo respeto, señor Baster», dijo Elisa, su dedo señalando una línea específica en el contrato. «He leído sobre casos similares en los periódicos. ¿No podría esta cláusula interpretarse de otra manera si se aplica la ley de comercio internacional en lugar de la ley local?» Alexander la miró fijamente. Su sugerencia era audaz, inesperada. Era una perspectiva que sus costosos abogados no habían considerado, inmersos en el marco legal tradicional. «¿De qué hablas, Elisa?», preguntó Alexander. Su voz era cautelosa, pero había una pizca de interés. Elisa, sintiendo un repentino aumento de confianza, explicó su razonamiento basándose en un artículo que había leído en un viejo periódico que encontró mientras limpiaba. Su explicación, aunque carecía de la terminología legal formal, era lógicamente sólida. Alexander se quedó en silencio por un momento, su mente trabajando a 1000 por hora. Luego, una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. No era la sonrisa educada o controlada que solía usar, sino una de verdadero asombro y admiración. «Elisa», dijo Alexander, su voz llena de una nueva apreciación. «Iris Brillante. ¿Cómo se te ocurrió eso?» Elisa se encogió de hombros. «Solo leí sobre ello, señor. Me gusta estar informada». Alexander se levantó de su asiento y se acercó a la ventana, observando el paisaje urbano. Su mente estaba en ebullición. Esta mujer, una exlimpiadora, le acababa de dar la solución a un problema que sus abogados de élite no habían podido resolver. No solo era eficiente y confiable, era inteligente, perspicaz, con una capacidad de análisis que lo sorprendía cada día. «Elisa», dijo Alexander, volviéndose hacia ella, «necesito que asistas a la próxima reunión con los abogados y el equipo legal. Necesito que expongas tu punto de vista. Necesito que vean lo que yo veo en ti». Elisa se sintió halagada, pero también un poco intimidada. Era un gran paso, una entrada oficial en el círculo interno de decisiones. «Pero, señor Baster, no soy abogada. No sé si...» «No necesitas serlo», la interrumpió Alexander con firmeza. «Necesitas ser tú misma. Tu perspectiva es fresca, imparcial. Es lo que necesitamos». Elisa asintió lentamente, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Este era un nuevo nivel de confianza que Alexander estaba depositando en ella. La brecha entre el magnate y la limpiadora se estaba reduciendo, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Una conexión,
inexplicable pero innegable, comenzaba a tejerse entre ellos, una que iba más allá de la relación empleador-empleado. La noticia de que Elisa asistiría a la crucial reunión con el equipo legal de Baster Enterprises se propagó como un reguero de pólvora entre el personal de la oficina ejecutiva. Los murmullos no se hicieron esperar. Algunos estaban curiosos, otros escépticos, y muchos, simplemente, envidiosos. La figura de Elisa, que antes pasaba desapercibida, ahora era el centro de atención, un faro de inesperado ascenso en la jerarquía corporativa. El día de la reunión, Elisa se vistió con el mejor traje que poseía, uno sencillo, pero elegante de corte impecable. Se alisó el cabello y se aplicó un maquillaje discreto. Quería proyectar profesionalismo y confianza, a pesar de los nervios que le revolvían el estómago. Al entrar en la sala de conferencias, se encontró con una larga mesa de caoba rodeada de ejecutivos de traje oscuro y abogados con rostros serios y expresiones de concentración. El aire estaba cargado de formalidad y una tensión palpable. Alexander, ya sentada en la cabecera de la mesa, le dedicó una pequeña sonrisa de aliento que la tranquilizó ligeramente. La reunión comenzó con los abogados presentando el intrincado problema legal que amenazaba la fusión. Hablaron en una jerga compleja, llena de términos técnicos y precedentes legales, lo que solo aumentó la sensación de intimidación en Elisa. Sofía Baster, aunque no estaba presente, se sentía en el ambiente como una sombra que acechaba cada decisión de Alexander. Elisa sabía que el éxito o el fracaso de esa reunión, y su participación en ella, tendría repercusiones directas en la dinámica de su relación con Alexander, posiblemente con Sofía. La tensión era casi insoportable. Cuando llegó el turno de Alexander de hablar, él, con una calma que contrastaba con la ansiedad de Elisa, la presentó. «Caballeros», dijo con su voz resonante, «hemos estado dándole vueltas a este problema por días. Hoy, me gustaría que escucharan una perspectiva fresca, una que creo que nos sacará de este punto muerto. Señora Elisa, por favor, adelante». Todos los ojos se posaron en Elisa. Se levantó de su asiento, sintiendo el peso de todas esas miradas sobre ella. Respiró hondo, recordó las palabras de Silvana, la confianza de Alexander, y se aferró a su lógica. Comenzó a hablar, explicando su razonamiento de forma clara y concisa, utilizando un lenguaje sencillo pero efectivo. Presentó la posibilidad de interpretar la cláusula desde el marco de la Ley de Comercio Internacional, citando el ejemplo del artículo que había leído. No utilizó términos legales, sino que expuso los hechos de manera que cualquiera pudiera entenderlos. Al principio, los abogados la miraron con escepticismo, algunos incluso con una leve sonrisa condescendiente. ¿Una asistente sugiriendo una solución legal a expertos? Era casi cómico para ellos. Sin embargo, a medida que Elisa continuaba, su lógica innegable comenzó a romper el hielo. Había una coherencia en su argumento, una simplicidad que, paradójicamente, era lo que la hacía brillante. Alexander la observaba con una expresión de orgullo apenas disimulado. Uno de los abogados principales, un hombre corpulento de cabello canoso y lentes finos, levantó una mano. «¿The scope, señorita?» «Elisa, entiendo su punto, pero la aplicación de la Ley de Comercio Internacional en este caso es un precedente muy audaz. Podríamos enfrentar riesgos». «Entiendo su preocupación», respondió Elisa con calma, manteniendo la compostura. «Pero, ¿no es el riesgo inherente a cualquier estrategia de alto nivel? Si la ley local nos limita, ¿por qué no explorar una vía que, aunque menos convencional, podría darnos la ventaja decisiva? Los beneficios potenciales superan con creces los riesgos calculados, especialmente si consideramos la magnitud de esta fusión». La respuesta de Elisa, tan articulada y con una seguridad inesperada, dejó a los abogados en silencio. Estaban acostumbrados a debatir entre ellos con formalidades y jerga legal, no con la lógica directa y la visión pragmática de una persona ajena a su círculo. Alexander, al ver el cambio en sus expresiones, sonrió para sí mismo. Había sido la decisión correcta. Finalmente, el abogado principal se reclinó en su silla, sus ojos fijos en Elisa con una nueva apreciación. «Admito que la señorita Elisa tiene un punto. Es una perspectiva que, para ser honesto, no habíamos considerado. Es arriesgada, sí, pero tiene una base lógica». La reunión continuó por varias horas más, con discusiones acaloradas y análisis exhaustivos. Elisa se mantuvo presente, absorbiendo cada palabra, contribuyendo con ideas frescas y manteniendo la mente abierta. Al final, Alexander tomó la palabra y, con su autoridad habitual, dio su veredicto.
Hemos escuchado todos los puntos de vista, dijo Alexander, su mirada recorriendo a todos en la sala. Y estoy de acuerdo con la propuesta de la señora Elisa. Iremos con la interpretación de la Ley de Comercio Internacional. Quiero que el equipo legal prepare los documentos necesarios para mañana mismo. Este es el camino a seguir. Los abogados asintieron, sorprendidos por la audacia de Alexander, pero también por la convicción en su voz. La reunión se levantó y Alexander despidió a todos, excepto a Elisa. Elisa, dijo Alexander, una vez que la sala estuvo vacía, su voz era una mezcla de admiración y orgullo. Lo hiciste increíblemente bien. No solo los convenciste, sino que les abriste los ojos a una nueva forma de pensar. Estoy muy orgulloso de ti. Elisa sintió que el corazón le daba un vuelco. Las palabras de Alexander eran el mejor bálsamo para sus nervios. Gracias, señor Baster. No habría podido hacerlo sin su confianza. Te subestimas, dijo Alexander, su mirada fija en ella. Tienes una mente brillante, Elisa, y una fuerza interior que admiro profundamente. Se acercó a ella, y por un momento, Elisa pensó que iba a tocarle el hombro. Pero Alexander se contuvo, manteniendo una distancia profesional. Mañana será un día importante, continuó Alexander. La firma de la fusión. Quiero que estés a mi lado. Ha sido fundamental para llegar hasta aquí. Elisa sintió. Una emoción sincera inundó su pecho. Estaba en la cima del mundo, experimentando un éxito que nunca había soñado. La limpiadora, la humillada, se había convertido en una pieza clave en el imperio de Alexander Baster. Al día siguiente, la ceremonia de firma de la fusión fue un evento de alto perfil, con la prensa, los accionistas y las figuras más influyentes de Nova Leonia presentes. Alexander Baster, impecable en su traje, estaba en el centro de atención. A su lado, para sorpresa de muchos, estaba Elisa, su eficiente asistente. Llevaba un vestido elegante, pero discreto, y su rostro reflejaba una serena confianza. Sofía Baster, por supuesto, también estaba presente. Su mirada se posó en Elisa con una mezcla de incredulidad y una furia apenas contenida. Ver a la limpiadora al lado de su esposo, en un evento tan importante, era una afrenta que no podía perdonar. Los murmullos se hicieron más fuertes. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba tan cerca de Alexander Baster? Durante la conferencia de prensa, cuando los reporteros preguntaron sobre la estrategia audaz que había salvado la fusión, Alexander Baster, sin dudarlo, desvió el crédito hacia Elisa. Me gustaría agradecer a mi talentosa asistente, la señora Elisa Silva, dijo Alexander, con una sonrisa que no pasó desapercibida para la prensa. Fue su perspicacia y su brillantez las que nos ayudaron a encontrar la solución a un problema que parecía insuperable. Ella es un activo invaluable para Baster Enterprises. Elisa sintió que el calor le subía a las mejillas ante la atención repentina. Las cámaras parpadearon, los reporteros garabatearon en sus libretas. Sofía Baster, al escuchar las palabras de su esposo, apretó los labios con fuerza. Su rostro se volvió lívido. La humillación era pública y sin precedentes. La ex limpiadora, ahora la heroína del día, había eclipsado por completo a la señora Baster. El juego había cambiado. La sala de prensa bulliciosa, el brillo de los flashes y el murmullo de los periodistas se desvanecieron para Elisa en un segundo plano. Solo escuchaba las palabras de Alexander resonando en sus oídos. Mi talentosa asistente, la señora Elisa Silva. El reconocimiento público, la confianza que él había depositado en ella, era algo que nunca en su vida había experimentado. La mirada de furia de Sofía Baster no la inmutó. En ese momento, la validación de Alexander era lo único que importaba. Las secuelas de la conferencia de prensa fueron significativas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias inusuales, comenzaron a indagar sobre la misteriosa asistente que salvó la fusión de Baster Enterprises. El rostro de Elisa apareció en algunas de las revistas de negocios más importantes de Nova Leonia, aunque siempre en el contexto de su trabajo, nunca de forma personal. Para ella, seguía siendo la misma, pero el mundo exterior ya la veía con otros ojos. Alexander Baster, por su parte, se sentía cada vez más atraído por la autenticidad y la inteligencia de Elisa. Ella no era como las mujeres de su círculo, que a menudo lo buscaban por su estatus o su fortuna. Elisa valoraba su intelecto, su visión, y lo desafiaba de una manera que nadie más lo había hecho. En la soledad de su vasto imperio, Alexander había sentido menudo el peso de la soledad, la superficialidad de las relaciones que lo rodeaban. Con Elisa, sentía una conexión genuina,
un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Las horas se pasaban juntos en la oficina se hicieron más largas, y las conversaciones más profundas. Hablaban de negocios, sí, pero también de sus vidas, de sus esperanzas y de sus miedos. Alexander descubrió el amor de Elisa por la literatura clásica, su pasión por la música y la pureza de su sueño de la floristería. Elisa, a su vez, vio más allá del magnate implacable. Descubrió a un hombre brillante, sí, pero también a uno solitario, con un sentido del humor sutil y una inesperada vulnerabilidad. Una tarde, mientras Alexander y Elisa revisaban los planos de un nuevo proyecto, Alexander hizo una pausa y la miró. Elisa, comenzó. Su voz era un poco más suave de lo habitual. Me gustaría invitarte a cenar esta noche. No como mi asistente, sino como Alexander. La propuesta la tomó por sorpresa. Sus mejillas se tiñeron de un ligero rubor. Era una línea que no habían cruzado antes, un paso más allá de la relación profesional. Elisa sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Señor Baster, comenzó ella, pero Alexander la interrumpió con una sonrisa. Por favor, Elisa, le Mame Alexander. Y esta noche me gustaría que me acompañaras como tú misma. Cenaremos en un lugar tranquilo. Nada formal. Elisa dudó por un instante, su mente sopesando las implicaciones. La señora Baster, el abismo entre sus mundos. Pero la curiosidad y una extraña atracción hacia Alexander la impulsaron a aceptar. Está bien, Alexander, dijo Elisa, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Acepto su invitación. Esa noche, Alexander la recogió en su apartamento. Elisa se había esmerado en su elección de vestuario, optando por un vestido sencillo pero elegante que resaltaba su figura. Cuando Alexander la vio, sus ojos brillaron con una luz de aprobación. La cena fue en un pequeño y exclusivo restaurante en una zona más tranquila de Nova Leonia, lejos del bullicio de los distritos más lujosos. El ambiente era íntimo y acogedor. Conversaron durante horas, hablando de todo y de nada. Alexander compartió anécdotas de su infancia, de sus luchas iniciales para construir su imperio, de la soledad de la cima. Elisa habló de su vida en Villanova, de los desafíos que había enfrentado, de sus sueños más íntimos. Fue una noche de revelaciones, de risas y de una conexión que se profundizaba con cada palabra. Alexander se dio cuenta de que Elisa no solo era bella por fuera, sino que su belleza interior, su fuerza, su autenticidad, eran aún más cautivadoras. Elisa, por su parte, vio a Alexander no solo como un magnate, sino como un hombre complejo, sorprendentemente humano. Al final de la noche, mientras Alexander la dejaba en la puerta de su apartamento, hubo un momento de silencio, cargado de una electricidad tácita. Alexander la miró a los ojos, y por un instante Elisa pensó que la iba a besar, pero se contuvo, un leve rubor en sus mejillas. Gracias por esta noche, Elisa, dijo Alexander, su voz era profunda y sincera. Ha sido maravillosa. Gracias a ti, Alexander, respondió Elisa, su voz era un poco temblorosa. También la disfruté mucho. Con una última mirada, Alexander se despidió y se alejó. Elisa entró en su apartamento, el corazón latiéndole con fuerza. La noche había sido un punto de no retorno. La línea entre su relación profesional y personal se había difuminado, y una nueva fase en la historia de Alexander y Elisa estaba a punto de comenzar. La soledad de Alexander, el sueño de Elisa y el camino de la limpiadora hacia el corazón del magnate se estaban entrelazando de una manera que nadie habría podido predecir. La cena entre Alexander y Elisa marcó un antes y un después. La profesionalidad que había definido su relación comenzó a dar paso a una intimidad creciente, un reconocimiento mutuo que iba más allá de sus roles en Baster Enterprises. Los almuerzos en su oficina, que antes eran breves y centrados en el trabajo, ahora se extendían con conversaciones sobre arte, política e incluso la vida misma. Alexander se sentía cada vez más a gusto compartiendo sus pensamientos y preocupaciones con Elisa, encontrando en ella no solo una oyente atenta, sino también una fuente de consejos perspicaces y una perspectiva refrescante. Las ausencias de Sofía Baster de la mansión familiar y de la ciudad se hicieron más frecuentes y prolongadas. Estaba inmersa en su propio mundo de eventos sociales de élite en Europa y lujosos retiros de bienestar. Aunque su nombre aún resonaba en los pasillos del edificio Baster y en los círculos sociales de Nova Leonia, su presencia real se desvanecía. Esto, de alguna manera, alivió la tensión en el ambiente de trabajo y permitió que la relación entre Alexander y Elisa floreciera con menos obstáculos.
Un fin de semana, Alexander, impulsado por una necesidad que él mismo apenas comprendía, invitó a Elisa a un recorrido por una de sus propiedades rurales, un vasto rancho en las afueras de la ciudad. Era un lugar de escape para él, un santuario de paz lejos del bullicio de la metrópolis. Elisa, al principio, se sintió incómoda. Era un mundo de caballos pura sangre, vastos campos y una casa de campo que parecía un palacio. «No estoy segura de estar vestida para esto, Alexander», dijo Elisa, sintiéndose un poco fuera de lugar con su ropa casual de ciudad. Alexander le sonrió, una sonrisa genuina y relajada que Elisa rara vez veía en la oficina. «No necesitas vestirte de ninguna manera especial, Elisa. Aquí, somos solo Alexander y Elisa. Sin títulos, sin expectativas». Pasaron el día cabalgando por los campos. Alexander, sorprendentemente, se mostró como un jinete experimentado y apasionado. Luego, caminaron por los senderos boscosos, compartiendo historias y risas. Elisa, que amaba la naturaleza, se sintió en su elemento, respirando el aire puro y disfrutando de la quietud del campo. Observó cómo Alexander se relajaba, cómo la rigidez de su postura se suavizaba y cómo una chispa de alegría genuina iluminaba sus ojos cuando hablaba de sus caballos o de los proyectos de reforestación que tenía en el rancho. Por la noche, cenaron a la luz de las velas en la casa de campo, con una chimenea crepitando suavemente en el fondo. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si se conocieran de toda la vida. Alexander le contó sobre los desafíos de su infancia, sobre la presión de mantener un imperio y sobre la soledad que a menudo lo acompañaba. Elisa, a su vez, compartió más sobre su propia historia, sus luchas, sus aspiraciones. La vulnerabilidad de Alexander la conmovió profundamente, y la forma en que él la escuchaba, con atención y sin juicio, la hizo sentir completamente a gusto. Fue en esa noche, bajo la inmensidad del cielo estrellado del rancho, que Alexander tomó la mano de Elisa. Sus dedos se entrelazaron, y el contacto fue eléctrico, una confirmación silenciosa de la conexión que había crecido entre ellos. Se miraron a los ojos, y en esa mirada se reconoció un amor incipiente, un sentimiento que se había gestado lenta pero innegablemente. «Elisa», dijo Alexander, su voz era grave, apenas un susurro. «No sé cuándo, no sé cómo, pero me he dado cuenta de que no quiero pasar un día más sin ti. Eres diferente. Eres todo lo que no sabía que necesitaba». Elisa sintió que el corazón le daba un vuelco. Las palabras de Alexander eran un torbellino de emociones, una declaración que superaba con creces sus sueños más audaces. La limpiadora, la que había sido humillada, era ahora objeto del afecto del hombre más poderoso de la ciudad. «Alexander», comenzó Elisa, su voz era apenas un suspiro. Yo también siento algo por ti, algo que nunca pensé que sentiría». Fue en ese momento, bajo los cel de estrellas y la cálida luz de la chimenea, que Alexander se inclinó y besó a Elisa. Fue un beso tierno, cargado de una emoción contenida, un sello a la promesa de un futuro incierto pero lleno de esperanza. La soledad de Alexander se disipó en ese instante, reemplazada por la calidez del amor. Los meses siguientes fueron un periodo de dulce descubrimiento para Alexander y Elisa. Su relación floreció en la discreción de los fines de semana en el rancho y en las horas tardías en la oficina. Aprendieron el uno del otro, se apoyaron mutuamente y el amor creció con una fuerza silenciosa pero imparable. Alexander encontró en Elisa la paz y la autenticidad que tanto le faltaban, y Elisa, en Alexander, encontró no solo un amor, sino también un compañero que la veía, la valoraba y la apoyaba incondicionalmente. Sin embargo, el mundo exterior no podía permanecer ajeno a la creciente cercanía entre el magnate y su asistente. Los rumores comenzaron a circular en los círculos sociales de Nueva Leonia. La ausencia de Sofía Baster, la creciente presencia de Elisa al lado de Alexander en eventos discretos y las miradas cómplices que a veces compartían no pasaron desapercibidas. La sociedad, siempre ávida de chismes, comenzó a especular. La noticia de la incipiente relación entre Alexander y Elisa finalmente llegó a oídos de Sofía Baster, quien estaba en un exclusivo balneario en los Alpes suizos. La reacción fue, como era de esperar, una explosión de furia volcánica. Sofía se sentía humillada, traicionada y despreciada. Su orgullo, su estatus, todo lo que ella valoraba, estaba siendo pisoteado por una simple limpiadora. Sin perder un minuto, Sofía regresó a Nueva Leonia, con una furia incontrolable y una determinación férrea de recuperar lo que consideraba suyo. Su regreso al edificio Baster fue ruidoso y dramático, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse.
Alexander y Elisa, aunque conscientes de la inevitable confrontación, no sabían la magnitud del desafío que les esperaba. La calma antes de la tempestad se había terminado. El regreso de Sofía Baster a Nova Leonia fue menos un arribo y más una irrupción. Apenas pisó la terminal privada del aeropuerto, sus órdenes resonaron con la fuerza de un trueno. Su primera parada fue el edificio Baster, donde la noticia de su llegada precedió a su entrada. El personal, acostumbrado a su temperamento, se preparó para la tormenta. Alexander y Elisa, que estaban revisando unos documentos en la oficina, sintieron el cambio en la atmósfera del edificio, una opresión que anunciaba problemas. Sofía irrumpió en la oficina de Alexander sin llamar, su rostro un estudio de furia. Llevaba un costoso traje de diseñador, pero su elegancia no podía ocultar la expresión salvaje en sus ojos. Al ver a Elisa sentada al lado de Alexander, un grito ahogado de indignación escapó de sus labios. «Alexander, ¿cómo te atreves?», exclamó Sofía, su voz temblaba de ira. «Tienes a esta mujer, en mi oficina, sentada a tu lado como si fuera tu esposa. Es una desgracia, una humillación». Alexander se levantó de su asiento. Su expresión era firme. «Sofía, te exijo que te calmes. Este es mi lugar de trabajo y Elisa es mi asistente. No voy a tolerar este comportamiento». «¿Tu asistente?», se burló Sofía, riendo con amargura. «No me tomes por tonta, Alexander. Todo Nova Leonia está hablando de ustedes. De ti y de la limpiadora. ¿Crees que no me llegan los rumores? Tu talentosa asistente ha resultado ser una vulgar trepadora que se ha metido en tu cama para ascender socialmente». Las palabras de Sofía fueron como un látigo para Elisa. Sintió que el rubor subía a sus mejillas, pero se mantuvo en silencio, negándose a darle a Sofía la satisfacción de verla alterada. Alexander, sin embargo, no pudo contener su furia. «Sofía, basta», rugió Alexander, golpeando el escritorio con el puño. Era una reacción que Elisa nunca había visto en él. Su voz era un trueno que llenó la oficina. «No tienes derecho a insultar a Elisa de esa manera. Ella es una mujer íntegra, honesta y talentosa, y te prohíbo que la denigres de nuevo». Sofía se quedó boquiabierta, sorprendida por la explosión de su esposo. Nunca lo había visto tan furioso, tan defensivo de otra persona. Pero su sorpresa rápidamente se transformó en una rabia aún mayor. «¿Cómo te atreves a gritarme, Alexander?», chilló Sofía. Por esta cosa. Yo soy tu esposa. Soy la dueña de la mitad de tu fortuna. Te recuerdo, y no permitiré que una nadie me robe mi lugar». Su mirada de odio se clavó en Elisa. «Y tú, desgraciada, crees que te saldrás con la tuya. Te juro que te destruiré. Haré que te arrepientas de haber nacido». Elisa, sintiendo que ya no podía contenerse, se levantó de su asiento. Su voz era sorprendentemente tranquila, pero cargada de una indignación contenida. «Señora Baster, he soportado sus insultos y humillaciones desde el primer día. No soy una trepadora y no busco su dinero. He trabajado duro para llegar a donde estoy, por mis propios méritos. Y si hay algo que usted debería recordar, es que la riqueza no le da derecho a pisotear la dignidad de las personas». La respuesta de Elisa, tan serena y directa, descolocó a Sofía por un instante. Alexander la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que Elisa era fuerte, pero esta confrontación era brutal. «¿Cómo te atreves a hablarme así, rata de alcantarilla?», gritó Sofía, acercándose a Elisa con una expresión amenazante. Levantó su mano, como si fuera a bofetearla. Pero antes de que su mano pudiera tocar a Elisa, Alexander se interpuso, agarrando la muñeca de Sofía con fuerza. «No te atrevas, Sofía». Su voz era gélida, cortante. «Has llegado demasiado lejos. Esto se acabó». Sofía se quedó inmóvil, sorprendida por la fuerza y la determinación de Alexander. La furia en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un atisbo de miedo. «Thompson», llamó Alexander. Su voz aún resonaba con autoridad. El señor Thompson, que había estado esperando en el pasillo, entró de inmediato. «Lleva a la señora Baster a su casa. Y por favor, llama a su abogado. Quiero los papeles del divorcio listos para mañana». Las palabras de Alexander cayeron como una bomba en la oficina. Sofía parpadeó, incrédula. «¿Divorcio? Alexander, no puedes hacerme esto. No puedes dejarme por esta». «¿Puedo, Sofía?», interrumpió Alexander. Su voz era inquebrantable. «Y lo haré. Nuestra relación está rota desde hace mucho tiempo.
y tú has cruzado la línea final. No voy a permitir que sigas abusando de la gente que valoro, especialmente de Elisa. El rostro de Sofía se contrajo en una mueca de desesperación y furia. Se dio cuenta de que esta vez Alexander hablaba en serio. Su poder, su estatus, todo lo que daba por sentado, estaba a punto de desmoronarse. Con una última mirada de odio a Elisa y una expresión de traición hacia Alexander, Sofía permitió que Thompson la escoltara fuera de la oficina. Elisa y Alexander se quedaron solos. El silencio de la oficina era ensordecedor después de la tormenta. Alexander se volvió hacia Elisa, su expresión suavizándose. «Lo siento, Elisa», dijo Alexander. Su voz era un susurro. «No quería que presenciaras eso. Ella es incontrolable». Elisa se acercó a él y, con un gesto impulsivo, le tomó la mano. «No te disculpes, Alexander. Sé lo difícil que debe ser para ti. Gracias por defenderme». Alexander la miró a los ojos, y en esa mirada, Elisa vio no solo gratitud, sino también una profunda ternura. Era el final de un capítulo doloroso en la vida de Alexander y el comienzo de uno nuevo con Elisa. La limpiadora había sido la catalizadora de un cambio radical en la vida del magnate. Los días siguientes fueron frenéticos. Los abogados de Alexander trabajaron incansablemente para preparar los documentos del divorcio. Sofía, furiosa y humillada, intentó luchar, amenazar y difamar a Elisa en la prensa, pero Alexander, con su influencia y su control sobre los medios, logró contener la mayor parte del daño. La historia del magnate que se divorciaba de su frívola esposa por una misteriosa asistente se convirtió en el chismorreo más candente de Nueva Leonia, pero la imagen de Elisa se mantuvo intacta, protegida por la discreción de Alexander. En medio de todo el caos legal y mediático, la relación entre Alexander y Elisa se fortaleció. Compartieron momentos de vulnerabilidad, de apoyo mutuo, y el amor que se había gestado entre ellos floreció con una fuerza inquebrantable. Alexander no solo la veía como su asistente, ni siquiera como su amante, sino como su alma gemela, la mujer que había traído luz a su vida. Elisa, por su parte, se dio cuenta de que su sueño de la floristería, aunque importante, ahora compartía espacio con un sueño aún mayor: construir una vida con Alexander. El divorcio de Alexander Baster y Sofía fue un huracán mediático que sacudió los cimientos de la alta sociedad de Nueva Leonia. A pesar de los esfuerzos de Alexander por mantener la discreción, el escándalo era jugoso para la prensa. La historia de la limpiadora que había conquistado el corazón del magnate se convirtió en el tema de conversación en cada club de campo, cada cena de gala. Sofía, alimentada por la rabia y el resentimiento, intentó por todos los medios difamar a Elisa, pero sus ataques solo sirvieron para reafirmar la imagen de Alexander como un hombre de principios, defendiendo a la mujer que amaba. En medio de la vorágine, Alexander y Elisa encontraron consuelo el uno en el otro. Su amor, forjado en la adversidad y el escrutinio público, se fortaleció. Alexander se dio cuenta de que Elisa no solo era su compañera, sino también su ancla, la persona que lo mantenía en tierra en un mundo de ilusiones y falsedades. Elisa, por su parte, nunca se sintió intimidada por la riqueza o el poder de Alexander. Lo amaba por el hombre que era, por su bondad, su inteligencia y su capacidad para ver más allá de las apariencias. La mansión de Alexander, antes un lugar de soledad y frialdad, comenzó a transformarse con la presencia de Elisa. Ella le dio un toque personal, cálido y acogedor. Escogió nuevos muebles, añadió toques de color y, por supuesto, llenó cada rincón con hermosas flores, anticipando su sueño de la floristería. La casa, que una vez fue solo una residencia, ahora se sentía como un hogar. Las cenas se volvieron más íntimas, a menudo solo ellos dos, compartiendo historias y planes para el futuro. Alexander, observando la felicidad de Elisa al rodearse de flores, decidió hacer algo especial. En secreto, adquirió un encantador local en una de las zonas más vibrantes de la ciudad, un espacio perfecto para una floristería. No le dijo nada a Elisa, queriendo que fuera una sorpresa. Quería ver la alegría en sus ojos cuando lo descubriera, una alegría que no tenía precio para él. Mientras tanto, la relación entre Alexander y Elisa se hizo cada vez más evidente para el mundo exterior. Alexander no se escondía. Asistían juntos a eventos de negocios y galas benéficas, desafiando las miradas de desaprobación y los susurros malintencionados. Elisa, con su elegancia innata y su porte sereno, se movía en este nuevo mundo con una gracia sorprendente. No intentaba imitar a las mujeres de la alta sociedad. Simplemente era ella misma, y eso era lo que Alexander amaba de ella. Una noche,
En una prestigiosa gala benéfica, Alexander tomó la mano de Elisa y subió al escenario. El público, compuesto por la élite de Nova Leonia, observaba con curiosidad. Alexander, con su voz resonante que llenaba el salón, comenzó su discurso de agradecimiento. «Buenas noches a todos», dijo Alexander. Su mirada se posó en Elisa con una ternura evidente. «Esta noche es muy especial para mí. No solo celebramos la generosidad y el compromiso de esta ciudad, sino también el descubrimiento de algo que no sabía que me faltaba, algo que ha transformado mi vida por completo». Hizo una pausa, y la tensión en el salón era palpable. Sofía Baster, que estaba sentada en una de las mesas principales, observaba la escena con una mezcla de furia y aprensión. «Hace un tiempo», continuó Alexander, «mi vida era un torbellino de negocios y responsabilidades. Sentía que algo faltaba, una pieza clave. Y entonces apareció Elisa. Tomó la mano de Elisa y la apretó suavemente. Ella llegó a mi vida de la manera más inesperada. Una mujer de una belleza serena, una voluntad inquebrantable y una dignidad que me cautivó desde el primer momento». Las cámaras comenzaron a parpadear y los murmullos se hicieron más fuertes. Alexander no solo estaba confirmando su relación, sino que estaba haciendo una declaración de amor pública y sin precedentes. «Al principio, la conocí como mi empleada, una mujer dedicada y trabajadora», dijo Alexander, su mirada fija en Elisa. «Pero pronto me di cuenta de que ella era mucho más que eso. Su inteligencia, su bondad, su autenticidad me hicieron ver el mundo con otros ojos. Me enseñó el valor de las cosas simples, la belleza de la honestidad y la fuerza de un sueño puro». Elisa sentía que el corazón le latía con fuerza. Las palabras de Alexander eran un torbellino de emociones, una declaración de amor que la abrumaba. «Elisa», dijo Alexander, volviéndose completamente hacia ella. Sus ojos azules brillaban con una emoción sincera. Se arrodilló sobre una rodilla, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los gritos de asombro resonaron en el salón. «Elisa Silva», dijo Alexander, su voz profunda y llena de emoción. «Has traído luz a mi vida, has llenado el vacío que no sabía que tenía. Eres el amor de mi vida, mi compañera, mi alma gemela. Me harías el honor de convertirte en mi esposa». Elisa se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que estaba sucediendo. La limpiadora, la que había sido humillada, estaba siendo pedida en matrimonio por el magnate más poderoso de Nova Leonia, en público, frente a toda la sociedad que alguna vez la había despreciado. «Sí, sí, Alexander», exclamó Elisa, su voz se rompió por la emoción. Alexander se levantó y la abrazó con fuerza, y el salón estalló en aplausos y ovaciones. Los fotógrafos se agolparon, capturando el momento. Sofía Baster, al ver la escena, se levantó bruscamente de su asiento, su rostro pálido y contorsionado por la furia y la humillación. No podía soportar la visión de su exmarido, el hombre que la había abandonado, proponiéndole matrimonio a esa mujer. Salió del salón a toda prisa, dejando un rastro de resentimiento a su paso. Pero a Alexander y Elisa ya no les importaba. El mundo, en ese momento, se había reducido a ellos dos. Capítulo 12. La propuesta de matrimonio de Alexander en la gala benéfica fue el clímax de una historia improbable que se había desarrollado a la vista de toda Nova Leonia. Al día siguiente, la noticia acaparó los titulares de los periódicos y las revistas. La limpiadora que se casará con el magnate se convirtió en la comedia de la ciudad. Pero esta vez, el tono de los comentarios había cambiado. La gente, al principio escéptica, había sido testigo de la honestidad y la fuerza de su amor. La historia de Elisa se convirtió en una inspiración, un recordatorio de que la dignidad y el corazón puro podían triunfar sobre la superficialidad y la humillación. Sofía Baster, incapaz de soportar la ignominia pública, huyó de Nova Leonia, buscando refugio en la discreción de sus villas europeas, donde sus rabietas podían pasar desapercibidas. Su partida marcó el final de su influencia en la vida de Alexander y Elisa. Elisa y Alexander, ajenos a la envidia y los resentimientos, se sumergieron en los preparativos de su boda. Elisa no quería una ceremonia ostentosa. Su sueño era una boda sencilla, íntima, rodeada de las personas que realmente los amaban. Alexander, que había tenido una boda extravagante con Sofía por obligación social, abrazó con entusiasmo la visión de Elisa. Quería que su segunda boda fuera un reflejo de su amor verdadero, sin pretensiones ni lujos innecesarios. La fecha de la boda fue fijada para 6 meses después. Alexander,
En un gesto que conmovió a Elisa hasta las lágrimas, le dio la sorpresa de su vida, el local para su floristería soñada. Era un espacio encantador en el corazón de un barrio vibrante, con grandes ventanales y una luz natural perfecta para las flores. Elisa, abrumada por la emoción, lo abrazó fuertemente. El sueño que la había mantenido a flote durante tantos años, ahora se hacía realidad, y con él, un futuro que superaba con creces sus expectativas más audaces. Con la ayuda de Alexander, Elisa se sumergió en el proyecto de la floristería. No quería que fuera un pasatiempo, sino un negocio próspero. Dedicó horas a la planificación, la decoración, la selección de proveedores y la creación de un concepto único. Alexander, aunque inmerso en sus propios negocios, siempre encontraba tiempo para apoyarla, brindándole consejos y recursos. Observarla construir su sueño con tanta pasión lo llenaba de alegría. El día de la boda, Nova Leonia brillaba bajo un sol radiante. La ceremonia se celebró en los vastos jardines del rancho de Alexander, el mismo lugar donde su amor había florecido bajo las estrellas. El ambiente era de alegría y calidez. Elisa, deslumbrante en un sencillo vestido de encaje que realzaba su belleza natural, caminó hacia el altar con una sonrisa radiante. Alexander la esperaba, sus ojos azules llenos de una emoción que rara vez mostraba al mundo. Entre los invitados, se encontraban los pocos amigos cercanos de Alexander, el fiel señor Thompson, y por supuesto, Silvana, quien derramó lágrimas de felicidad al ver a su niña alcanzar la dicha. La música clásica, elegida por Elisa, llenaba el aire, y el aroma de las flores frescas, cuidadosamente seleccionadas por la propia Elisa, envolvía a todos en un abrazo perfumado. Los votos que intercambiaron no eran solo palabras, eran promesas forjadas en la adversidad y selladas con un amor incondicional. Alexander prometió amar y honrar a Elisa, a apoyarla en sus sueños y a ser su refugio. Elisa, por su parte, prometió ser su compañera, su confidente y la luz en su vida. Cuando se besaron, un aplauso atronador llenó el aire, un testimonio de la victoria del amor sobre el prejuicio. Después de la ceremonia, la celebración continuó con una recepción íntima y alegre. Elisa y Alexander bailaron bajo el cielo nocturno, sus corazones latiendo al unísono. La limpiadora, que había sido humillada por su origen humilde, ahora era la señora Alexander Baster, la esposa de uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Pero lo más importante, era la mujer amada y valorada por el hombre de su vida. La historia de Elisa no fue solo un cuento de hadas, sino un testimonio de la dignidad, la resiliencia y la capacidad del amor para trascender las barreras sociales. Ella no cambió para adaptarse a su nuevo mundo. En cambio, trajo su mundo de autenticidad, sencillez y bondad al de Alexander, transformándolo para siempre. Unos meses después de la boda, la floristería de Elisa abrió sus puertas. La llamó Florecer, un nombre que encapsulaba no solo su amor por las flores, sino también su propia historia de crecimiento y transformación. Alexander fue su primer cliente, comprándole un ramo de sus flores favoritas. La floristería se convirtió rápidamente en un éxito, no solo por la belleza de sus arreglos, sino también por la calidez y la amabilidad de su dueña. Elisa y Alexander construyeron una vida juntos, llena de amor, respeto y apoyo mutuo. Tuvieron hijos, que crecieron en un hogar donde la humildad y la honestidad eran tan valoradas como la educación y el éxito. Alexander nunca olvidó el camino de Elisa, ni la forma en que ella había entrado en su vida. Y Elisa, cada vez que veía una flor abrirse, recordaba que, al igual que las flores, la belleza y la fuerza verdadera nacen de las raíces más profundas, incluso en el lugar más inesperado. La historia de la humilde limpiadora y el magnate se convirtió en una leyenda en Nova Leonia, un recordatorio eterno de que el amor verdadero no conoce de títulos ni fortunas, solo de corazones.